Continuando con el estudio del corazón, veríamos ahora lo que sería su irrigación arterial, su circulación venosa, así como su inervación y lo que corresponde al sistema de conducción del corazón. Una vez que ya estudiamos el esqueleto del corazón, vamos a tener que la irrigación del corazón va a ser por medio de las arterias coronarias. Entonces, si hablamos de su irrigación arterial, va a ser de las arterias coronarias, que son dos, una arteria coronaria derecha y otra izquierda. Estas arterias coronarias, su origen va a ser de la aorta ascendente. De hecho, las primeras ramas que da la aorta ascendente son las arterias coronarias. Cuando veíamos los anillos, ¿sí?, fibrosos, el anillo atrioventricular izquierdo, derecho, con los trígonos, el trígono fibroso derecho y acá el trígono fibroso izquierdo, hacia adelante de ellos teníamos lo que es la aorta. Y la aorta tenía sus senos aórticos, uno derecho y otro izquierdo, que es donde se van a estar originando las arterias coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Vamos a empezar con la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha se va a dirigir hacia el lado derecho, ¿sí?, y va a localizarse al lado derecho del tronco de la pulmonar. Posteriormente se va a ir hacia atrás para dirigirse siguiendo el extremo derecho del seno coronario. Entonces vendría aquí así y se va hacia atrás siguiendo lo que sería el surco del seno coronario del lado derecho. Se va por todo el lado derecho del surco coronario para llegar a la cara diafragmática del corazón y continuarse con la arteria interventricular posterior. Entonces viene aquí así, va del lado derecho del seno coronario, va por la cara pulmonar derecha en el seno coronario y llega a la cara diafragmática para continuarse, ¿sí?, dando la arteria interventricular posterior. Si lo vemos en nuestra vista anterior que teníamos del corazón, esta arteria coronaria derecha entonces se origina en este sitio, y vamos a ver el dibujo donde teníamos íntegra la cara anterior del corazón. Vendría aquí la arteria coronaria y se va por el lado derecho, pasa al lado derecho del tronco de la pulmonar, este sería el tronco de la pulmonar, y se va por el surco coronario del lado derecho hasta llegar, dando la vuelta, llegar a la cara diafragmática. Entonces tenemos aquí la cara diafragmática del lado derecho, viene aquí así en este punto. Entonces este punto corresponde a este de la cara anterior y llega a la cara inferior, a la cara diafragmática, ¿sí?, y termina dando la arteria interventricular posterior. Entonces esta sería nuestra arteria interventricular posterior, que cuando tenemos una arteria coronaria dominante se origina de la arteria coronaria derecha. Entonces la arteria interventricular posterior o descendente posterior, para algunos autores la descendente posterior o interventricular posterior de la coronaria derecha. Durante este trayecto, la arteria coronaria derecha va a dar varios ramitos, ¿sí? Entre ellos tenemos su ramo atrial o auricular, que es uno de los primeros ramos que da, que se va a dirigir hacia el atrio derecho. Entonces da su ramo atrial, ¿sí? Este ramo atrial tiene la importancia que aproximadamente en el 55% de los casos va a dar una ramita a una estructura importante del sistema de conducción del corazón, que es la arteria que va hacia el nodo seno atrial o marcapaso. Entonces va a irrigar al nodo seno atrial que estudiaremos en el sistema de conducción del corazón, que es el marcapaso, que decíamos en el 55% de los casos está irrigado por el ramo atrial de la arteria coronaria derecha. Quiere decir que en el 45% de los casos va a estar irrigado por la arteria coronaria izquierda, ¿sí?, lo que sería la arteria circunfleja, que ya veremos que rama la coronaria izquierda. Los siguientes ramos que da la coronaria
derecha sería una arteria que se va aquí por ¿sí? en la cara lateral del ventrículo derecho, que sería la arteria marginal derecha. Entonces la arteria aquí, marginal derecha, que va aquí a la cara lateral del ventrículo derecho. Por otro lado, cuando ya llega aquí a la cara posterior o a la cara diafragmática, esa arteria coronaria derecha da un ramito para el nodo atrioventricular. Entonces va a irrigar al nodo atrioventricular, que también forma parte del sistema de conducción y que está siendo irrigado en el 90% de los casos por la arteria coronaria derecha. Quiere decir que en un 10% va a ser irrigado por la coronaria izquierda, también por la misma arteria circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Entonces, ese sería el territorio de irrigación de la coronaria derecha. Es decir, que la coronaria derecha nos está irrigando a todo lo que es el atrio derecho, irriga también aquí al ventrículo derecho, tanto en su cara anterior como parte de su cara inferior está siendo irrigado este ventrículo derecho. Por otro lado, va a irrigar al tabique o al septum interatrial, que estaría aquí arriba, y también al tabique interventricular, en lo que sería el tercio posterior de este tabique interventricular. Entonces, si tratamos de ilustrar una vista lateral del tabique interventricular, este tabique interventricular, que decíamos tiene su porción membranosa, que es superior, y su porción muscular, que es inferior. Esta sería su porción muscular. Y si ilustramos que esto fuera la porción anterior del tabique interventricular y esta la porción posterior de este tabique interventricular, la porción posterior, el tercio posterior, está siendo irrigado por esta arteria, que es la arteria interventricular posterior, que está irrigando, decíamos, el tercio posterior o el tercio inferior del tabique interventricular. También esta arteria coronaria derecha, a través de la interventricular posterior, está irrigando también parte de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Entonces es el territorio de irrigación de la arteria coronaria derecha cuando es dominante esta arteria coronaria derecha. Pasaríamos a ver ahora lo que sería la coronaria izquierda. Esta coronaria izquierda se va a originar del seno aórtico izquierdo y se va a dirigir hacia la izquierda y va a llegar al margen, ahora al margen izquierdo del tronco de la pulmonar. Y más o menos puede variar este tronquito de medio centímetro hasta 2 centímetros. Lo que va a hacer este tronquito es dividirse en dos ramas terminales. Una que se va a dirigir por el margen o el borde izquierdo del tronco de la pulmonar, que es la arteria interventricular anterior, la interventricular anterior, y un ramo que se va hacia atrás, que se va por todo el surco coronario, pero ahora por el lado izquierdo, y va por el lado izquierdo del surco coronario para llegar a la cara inferior o cara diafragmática del corazón, y que en ocasiones se puede unir a la arteria coronaria derecha para formar un círculo coronario en el surco coronario. Esta rama que se dirige hacia atrás es la arteria circunfleja. Entonces, para algunos autores, la coronaria izquierda en realidad es un tronco que casi inmediatamente se divide en la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Si seguimos el trayecto de esta arteria interventricular anterior, esta arteria interventricular anterior tiene la característica que se va a dirigir por el margen o el borde izquierdo del tronco pulmonar y va a descender por el surco interventricular anterior, ¿sí? Entonces, esta es la arteria interventricular anterior, que al llegar aquí al extremo inferior del surco interventricular anterior, se puede llegar a unir a la arteria interventricular posterior, que decíamos viene de la coronaria derecha. Entonces, la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. Esta interventricular
anterior da una o dos ramas que reciben el nombre de ramas diagonales, ¿sí? Que se dirigen sobre todo aquí hacia el ventrículo izquierdo. Son las arterias diagonales, ramas de la interventricular anterior. Entonces el territorio de irrigación de esta interventricular anterior, que está irrigando aquí la cara anterior del ventrículo derecho y también del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo a través de las arterias diagonales. Si seguimos la arteria circunfleja, esta arteria circunfleja comentábamos que se va por el lado izquierdo del surco coronario. Entonces al llegar a esta arteria circunfleja a la cara diafragmática del corazón, vendría en este sitio. Vendría aquí por el surco coronario, pero ahora en su extremo izquierdo, ¿sí? Y en su trayecto va a dar una arteria que se va aquí por el borde pulmonar izquierdo, que va a ser la arteria marginal izquierda. Entonces aquí tenemos la arteria marginal izquierda, que es rama de la circunfleja. Y por último, esta circunfleja puede llegarse a unir a la arteria coronaria derecha cuando esta da origen a la arteria interventricular posterior. Comentábamos que entonces esta arteria coronaria izquierda, lo que en algunas ocasiones decíamos en el 45% de los casos, la arteria circunfleja puede llegar a irrigar al nodo senoatrial, que es el marcapaso. Y por otro lado, en el 10% de los casos, puede llegar a irrigar a lo que sería al nodo atrioventricular. En el 10% de los casos, esta arteria circunfleja. Y estamos observando que esta arteria circunfleja va a irrigar al atrio izquierdo, parte de lo que sería el borde izquierdo, la cara pulmonar izquierda del corazón, donde estaría el ventrículo izquierdo. Y por otro lado, a través de la arteria interventricular anterior, va a irrigar la cara anterior del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y también lo que sería los 2/3 superiores o anteriores del septo interventricular. Esta sería la arteria interventricular anterior o descendente anterior de algunos autores, ¿sí? La interventricular anterior, ¿sí? Que a su vez sabemos que es rama de la coronaria izquierda, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta sería la irrigación del septo interventricular. Ahora, si continuamos con el estudio de la irrigación del corazón, veríamos ahora lo que es, ¿sí?, la circulación venosa. Pero antes de la circulación venosa, hay que ver una variante anatómica que es lo que decimos el sistema de la coronaria izquierda dominante. Cuando la coronaria izquierda es la dominante, ¿sí?, tiene la característica que la arteria circunfleja va a dar origen a la interventricular posterior, ¿sí?, que es menos frecuente. El más frecuente es el que acabamos de escribir, donde la coronaria derecha es la dominante, y esta dominancia tiene que ver mucho con el origen de la arteria interventricular posterior. Entonces, si la circulación dominante es la coronaria izquierda, la circunfleja termina dando la interventricular posterior, y la coronaria termina dando solamente la arteria marginal del lado derecho que mencionábamos hace rato. Aquí es donde propiamente terminaría la arteria coronaria derecha dando la marginal derecha. De esa forma ya pasaríamos a ver las venas, ¿sí?, del corazón. Y entonces las venas del corazón, ¿no?, vamos a tener que van a drenar en su gran mayoría a lo que sería al seno coronario. Entonces tenemos circulación venosa, tenemos el seno coronario. Y este seno coronario va a estar desembocando en el atrio derecho o en la aurícula derecha. Ya habíamos comentado el sitio donde drena, ¿sí?, que es aquí el seno coronario. Inmediatamente por delante de la desembocadura de la vena cava inferior, ahí está desembocando el seno coronario. Este seno coronario se va a encontrar en relación con la cara diafragmática del corazón en el surco coronario, entre lo que sería el atrio izquierdo, aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo. Ahí se encuentra este seno
coronario, este tronquito, que aunque se encuentra del lado izquierdo, sabemos que va a desembocar en el atrio derecho, es donde va a desembocar este seno coronario, que se encuentra aquí en el surco coronario, pero entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. ¿Qué elementos van a desembocar aquí al seno coronario? Vamos a tener las venas cardíacas. Y por un lado tenemos primero la vena cardíaca mayor. Entonces vamos a tener aquí desembocando al seno coronario la vena cardíaca, que algunos autores llaman vena coronaria mayor, la vena cardíaca mayor. Esta vena cardíaca mayor, ¿sí?, va a ser continuación propiamente de la vena interventricular anterior. Entonces quiere decir que viene aquí acompañando a la arteria interventricular anterior o descendente anterior, viene la vena interventricular anterior y que va a llegar al surco coronario y se va a continuar como vena cardíaca mayor, ¿sí? Entonces esta vena cardíaca mayor, ¿sí?, nace de la arteria, de la vena interventricular anterior, que se va por el lado izquierdo del seno coronario y va a desembocar al extremo izquierdo del seno coronario. Ahí va por el surco coronario del lado izquierdo. Bien, vamos a observar que a esta vena cardíaca mayor puede desembocar esta venita, que sería la vena, ¿sí?, marginal izquierda. Viene aquí la vena marginal izquierda, que desemboca en la vena cardíaca mayor antes de desembocar en el seno coronario. Bien, ¿qué otras venas vamos a tener? Vamos a tener que las venas cardíacas posteriores. Estas venas cardíacas posteriores van aquí por la pared posterior del ventrículo izquierdo. Pueden desembocar directamente en el seno coronario o a veces desembocar hacia la vena cardíaca mayor. Entonces tendríamos otros afluentes, sería las venas cardíacas posteriores que van por la cara posterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Estas venas cardíacas posteriores pueden desembocar directamente al seno coronario o bien desembocar a la vena cardíaca mayor, que a su vez también llega al seno coronario. ¿Qué otras venas van a desembocar en el seno coronario? Vamos a tener la vena cardíaca media. Entonces, la vena cardíaca media, que también se denomina, ¿sí?, la vena interventricular posterior. Entonces, o vena interventricular posterior. Entonces, esta vena cardíaca media o interventricular posterior, como su nombre lo dice, va a ir acompañando a la arteria interventricular posterior y va a desembocar en el extremo derecho del seno coronario. Entonces aquí tendríamos nuestra vena cardíaca, ¿sí?, media. Entonces, la cardíaca media o interventricular posterior, que desemboca en el extremo derecho del seno coronario. Vamos a tener la vena cardíaca menor. Entonces, así como tenemos una mayor, tenemos la vena cardíaca o coronaria menor. Esta vena cardíaca menor se va a originar a nivel de la vena marginal derecha. Entonces, la vena marginal derecha, que viene aquí en este sitio, vamos a ponerla aquí, esta vena marginal derecha. Esta vena marginal derecha se va a continuar hacia el surco coronario, pero ahora del lado derecho, y se continúa como vena cardíaca menor, que va a desembocar al extremo derecho del seno coronario. Entonces tengo en el borde derecho del corazón tenemos la vena marginal derecha, que se continúa como vena coronaria menor, que desemboca en el extremo derecho del seno coronario. Entonces tendríamos aquí que esta vena cardíaca menor recibe a la vena marginal derecha.
Entonces, esas serían las venas que desembocan en el seno coronario, que a su vez desembocan en el atrio derecho. Vamos a tener otras pequeñas venas que van a desembocar directamente hacia el atrio derecho, como sería el caso de las venas cardíacas anteriores. Entonces tenemos las venas cardíacas anteriores, que estas no desembocan en el seno coronario, sino que van a desembocar directamente en el atrio derecho, y que son venitas que van por la cara anterior del ventrículo derecho, ¿sí? Estas venas cardíacas anteriores, y van a desembocar directamente perforando, atravesando las paredes de la aurícula o del atrio derecho. Serían las venas cardíacas anteriores. Otras venas que van a desembocar directamente en el atrio derecho son las venas, ¿sí?, que se denominan las venas cardíacas mínimas o de Tevesio. Las cardíacas mínimas o las venas de Tevesio. Estas venas son venas que perforan principalmente la pared del atrio derecho, pero se ha visto que también perforan la pared del atrio izquierdo. Y aquí es donde se provoca un cortocircuito arteriovenoso, porque estas llevan sangre venosa y que desembocan en el atrio izquierdo, que lleva sangre arterial. Pero la gran mayoría de este sistema venoso de Tevesio o las venas cardíacas mínimas desembocan sobre todo en el atrio derecho. Si pasamos a lo que son los linfáticos del corazón, vamos a tener que los vasos linfáticos del corazón van a ir acompañando a las arterias. Entonces acompañan a las arterias coronarias, ¿sí? Acompañan a las arterias. Y después de acompañar a las arterias, estos vasos linfáticos van a desembocar sobre todo a dos nódulos o grupos de nódulos linfáticos, que serían los nódulos brachiocefálicos, que están acompañando a las venas brachiocefálicas, sobre todo a la vena brachiocefálica izquierda. Entonces serían los nodos linfáticos brachiocefálicos que se encuentran acompañando a las venas brachiocefálicas. Recordemos que las venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Aquí la vena brachiocefálica, ¿sí?, brachiocefálica derecha, y se une con la vena, ¿sí?, brachiocefálica izquierda. Otros nódulos a donde va a desembocar la linfa del corazón son los nódulos que se encuentran por abajo de la bifurcación de la tráquea, que son los nódulos linfáticos traqueobronquiales. Entonces tendríamos los traqueobronquiales, que se localizan por abajo de la bifurcación de la tráquea, y estos nodos traqueobronquiales se van a los troncos broncomediastínicos para desembocar ya sea en el conducto linfático derecho o desembocar hacia el conducto torácico en el lado izquierdo. Esa sería la linfa del corazón. Antes de ver la inervación del corazón, vamos a analizar lo que sería la, ¿sí?, irrigación, más bien el sistema de conducción del corazón. Entonces estudiamos el sistema de conducción del corazón. Hay que tener presente, ¿sí?, que las fibras cardíacas se contraen por sí solas, ¿sí?, contraen, tienen un automatismo. Pero entonces este sistema de conducción del corazón va a tener la importancia, ¿sí?, que es unidireccional y va a iniciar y a coordinar la contracción, ¿sí?, del músculo miocárdico. Entonces, al iniciar y coordinar la contracción del músculo miocárdico, va a estar formado por fibras musculares especializadas no en la contracción, sino sería en la conducción. Y este sistema de conducción del corazón, si vamos en sentido superior e inferior, tendríamos en primer lugar lo que sería el nodo seno atrial. Entonces tenemos el nodo seno o sino atrial. Algunos autores le dicen nódulo senoatrial, que es el marcapaso, porque este es el que está, ¿sí?, llevando el ritmo cardíaco. También le llaman el nodo sinusal. Entonces, nodo sinusal. Otros elementos sería el nodo atrio ventricular
y de este nodo atrioventricular se origina el haz atrioventricular o haz de His, es haz atrioventricular o haz de His, ¿sí? Que da origen a dos ramas, ¿sí? Da origen a una rama derecha y una rama izquierda. Y por último, estas ramas terminan dando lo que sería el plexo subendocárdico, que es donde termina este sistema de conducción del corazón, el plexo subendocárdico, antes llamado como las fibras de Purkinje. Serían las fibras de Purkinje. Entonces, es lo que forma el sistema de conducción del corazón. De todos estos, el que se encuentra inmediatamente por abajo del epicardio o pericardio seroso visceral es el nodo senoatrial o sinusal, mientras que el resto se van a encontrar subendocárdicos, es decir, inmediatamente por abajo del endocardio, que reviste las paredes de las cámaras o cavidades del corazón. Entonces, si vamos haciendo un esquema de este sistema de conducción, haríamos primero un corte, ¿sí?, de la porción anterior del corazón en su cara anterior o cara esternocostal. Tendríamos cortada aquí, vamos a poner aquí la vena cava superior y aquí cortado lo que sería la pared del atrio derecho. Está cortada la pared del atrio derecho y después tendríamos aquí el ventrículo derecho y en un corte coronal aquí el tabique interventricular y aquí también cortada la pared anterior del ventrículo izquierdo. Entonces estaría así, ventrículo derecho con su pared más delgada en relación con el ventrículo izquierdo. Y aquí la porción membranosa del tabique interventricular. Y que más o menos aquí sería el sitio de la válvula mitral y la válvula tricúspide, su valva septal o su cúspide septal, que está, ¿sí?, aquí en relación con lo que denominábamos el tabique atrioventricular. Aquí recordamos, aquí sabía el tabique, la porción membranosa y la cúspide septal de la tricúspide relacionándose con el tabique atrioventricular, entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo. Bueno, perdón. Tendríamos aquí el resto de la pared del atrio izquierdo, que no lo vamos a abrir, y vamos aquí a colocar lo que sería la fosa oval y la desembocadura de la vena cava inferior, y decíamos que por delante del desembocadura de la vena cava inferior estaba la desembocadura del seno coronario. Quiere decir que aquí está el tabique interatrial y que abajo forma parte del tabique atrioventricular. Entonces aquí estaría tabique atrioventricular entre el atrio derecho, y el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a encontrar el primero, lo que sería el nodo senoatrial o nodo sinusal. Este se va a localizar subepicárdico inmediatamente por delante de la llegada de la vena cava superior en el atrio derecho. Sería en el extremo superior del surco que está en la superficie que habíamos denominado que era el surco, ¿sí?, terminal, que habíamos mencionado. Este surco terminal se encuentra aquí desde el borde de la vena cava superior hacia el borde de la vena cava inferior. Entonces, en este extremo superior aquí, subepicárdico, se encuentra el nodo, ¿sí?, atrio, pero el nodo sinusal o sinoatrial. Aquí tendríamos el nodo sinoatrial o nódulo sinusal. Este nódulo es el marcapaso, se va a estar despolarizando y va a dar la frecuencia cardíaca, ¿sí?, entre 60 y 80 veces por minuto, y se va a extender y va a provocar la contracción de los atrios. Y el único sitio donde se va a poder comunicar los atrios con los ventrículos va a ser a través del otro sistema que comentábamos, que es decíamos el nodo atrioventricular. Y este nodo atrioventricular
se va a encontrar en relación con la desembocadura del seno coronario, en esta zona, inmediatamente por arriba de este y medial hacia el tabique interatrial, ¿sí? Ahí se va a encontrar el nodo atrio ventricular, pero ya subendocárdico, es profundo y se encuentra hacia la porción posterior del atrio derecho, muy cerca del tabique atrio ventricular, inmediatamente por delante y medial a lo que sería la desembocadura del seno coronario. De este nodo atrioventricular va a salir, ¿sí?, lo que sería el nodo, o el haz atrioventricular. Este haz atrioventricular se va en relación con el tabique atrioventricular y posteriormente pasa, ¿sí?, en relación con la inserción de la cúspide septal de la válvula tricúspide, viene de un sentido posterior a anterior y va descendiendo y se va por el lado derecho del tabique interventricular, más abajo ya del tabique atrioventricular. Y más o menos cuando llegamos a la unión de la porción membranosa con la porción muscular del tabique atrioventricular, del tabique interventricular, perdón, se divide en sus dos ramas terminales, ¿sí?, que es su rama derecha, que sigue siendo por el ventrículo derecho, y la rama izquierda, que tiene que perforar al tabique interventricular. Entonces tendríamos la rama izquierda, que tiene que perforar el tabique, generalmente lo perfora en la unión de la porción muscular con la porción membranosa, y aquí tendríamos la rama derecha del haz de His, ¿sí?, o de lo que sería el haz atrioventricular, ¿sí? Posteriormente, lo que van a hacer estas ramas, en el caso del lado derecho, esta rama se va a ir sobre lo que habíamos mencionado, de esta trabécula septomarginal que llegaba a la pared anterior donde se está originando el músculo papilar anterior. Entonces se va a dirigir, la rama derecha va a ir acompañando a lo que sería a la trabécula septomarginal o banda moderadora, y por último va a llegar a estimular a los músculos papilares, tanto al anterior, ¿sí?, como lo que sería al músculo papilar posterior y también al septal, ¿sí? Mientras que del lado izquierdo, después de atravesar el tabique interventricular, se va a dirigir para, ¿sí?, estimular a los músculos papilares del ventrículo izquierdo, es decir, al músculo papilar anterior y al músculo papilar posterior, que serían las primeras zonas del ventrículo, de los ventrículos que se van a contraer, estos músculos papilares, que se tienen que tensar, ¿sí?, porque en el momento de la contracción, ¿sí?, va a ser expulsada la sangre hacia arriba y entonces no regresa hacia los atrios, ¿sí?, debido a que se cierran las válvulas tricúspide y la válvula mitral, y dando el primer ruido en el ciclo cardíaco. Después de estimular aquí a los músculos papilares, este sistema de conducción se va a continuar, decíamos, con lo que es el plexo subendocárdico. Y este plexo subendocárdico va a ir estimulando ya al músculo cardíaco desde el vértice hasta las bases de los ventrículos. Entonces quiere decir que los ventrículos se contraen de su vértice hacia su base, a través de lo que sería el plexo subendocárdico, o también la denominada fibras de Purkinje, plexo subendocárdico. De esa forma se está contrayendo el corazón de una forma rítmica, coordinada, en donde primero se contraen las aurículas, posteriormente se tensan las cuerdas tendinosas por la contracción de los músculos papilares, y por último se contraen los ventrículos del vértice hacia la base para irse por las cámaras de vaciamiento que decíamos, ¿sí? En el caso del ventrículo derecho, ¿sí?, se vacía hacia lo que sería el infundíbulo de la arteria pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo, aquí de la cámara de llenado, que es posterior, da la vuelta así, forma un ángulo muy cerrado para dirigirse hacia, ¿sí?, propiamente aquí a esta porción de la arteria pulmonar, ¿sí? Muy bien. Perdón, de la arteria aorta. Esta es la cámara de vaciamiento allí en lo que sería el infundíbulo. Muy bien.
Si continuamos con el corazón, tendríamos por último lo que sería su inervación. Esta inervación tiene su importancia porque va a estar influyendo sobre este sistema de conducción del corazón, así como también en el calibre de las arterias coronarias. Entonces vamos a tener inervación del corazón. Su inervación va a ser una inervación motora y va a tener también una inervación sensitiva. Inervación sensitiva. La inervación motora, como toda víscera, va a ser una inervación de tipo simpático y parasimpático. La inervación simpática va a provenir a través de los nervios cardíacos simpáticos, y estos nervios cardíacos simpáticos se originan de los segmentos medulares desde T1 hasta T5. Entonces hacemos aquí una vista anterior del corazón, aquí la arteria pulmonar, aquí lo que sería la aorta, el arco de la aorta, y aquí del lado derecho la vena cava superior y el surco interventricular anterior. Entonces vamos a observar que los nervios cardíacos simpáticos provienen de los segmentos medulares. Si vemos aquí nuestra medulita espinal esquemáticamente con sus intumescencias, entonces desde T1 hasta T5 de estos segmentos medulares, ahí se encontrarían en las astas laterales. Recordemos que las astas laterales es donde se encuentran las neuronas simpáticas. Si hablamos desde C8 hasta TL2. Entonces, en estas astas laterales de la médula espinal es donde se encuentran las neuronas simpáticas. Y estas neuronas simpáticas van a mandar sus fibras que se van por la raíz ventral, van a llegar al nervio espinal y casi inmediatamente después de que salen por el agujero intervertebral van a ir a través del ramo comunicante blanco y van a llegar a las neuronas ganglionares que se encuentran en la cadena simpática. Recordemos que son tres ganglios, ¿sí?, simpáticos cervicales: el cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior, que se une al primer ganglio torácico y forman el ganglio estrellado, T1, y el ganglio cervical inferior forman el ganglio estrellado. Y más hacia abajo ya tendríamos el resto de la cadena simpática, ¿sí?, desde T1 hasta T12, después los lumbares. Muy bien. Entonces vamos a observar que estos nervios cardíacos simpáticos, ¿sí?, pueden provenir desde el ganglio cervical medio, del ganglio cervical, ¿sí?, inferior, y también de los 5 primeros ganglios torácicos. Y entonces estos nervios simpáticos se van a ir a formar lo que sería el plexo cardíaco. Entonces el corazón está inervado por el plexo cardíaco, que está formado tanto de fibras simpáticas como parasimpáticas. Este plexo cardíaco se divide en un plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. El superficial lo vamos a localizar inferior, ¿sí?, a lo que sería al arco de la aorta. Entonces lo vamos a encontrar aquí, inferior al arco de la aorta, y por arriba de lo que sería el tronco de la pulmonar. Entonces se encuentra entre el arco de la aorta y el tronco de la pulmonar, es donde se encuentra el plexo cardíaco superficial. Mientras que el profundo se va a localizar entre el arco de la aorta y lo que sería la bifurcación de la tráquea. Entonces aquí atrás vendría la tráquea, y recordemos que entre T4 y T5 la tráquea se divide en el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, y que el bronquio principal izquierdo se localiza por abajo del arco de la aorta. Entonces entre la bifurcación del arco de la, más bien entre la bifurcación de la tráquea, ¿sí?, atrás y adelante, donde estaría el arco aórtico, es donde se encuentra el plexo cardíaco profundo. Entonces uno se encuentra por abajo, el superficial,
del arco de la aorta y otro por atrás del arco de la aorta, que sería el profundo, en relación, ¿sí?, con la bifurcación de la tráquea. Entonces estos nervios cardíacos simpáticos, que venían desde el ganglio cervical medio, inferior y de los 5 primeros ganglios torácicos, van a formar parte de este plexo cardíaco. La acción de estos nervios, que aquí ya serían fibras posganglionares simpáticas, porque su sinapsis la van a hacer en los ganglios de la cadena simpática. Entonces estos nervios cardíacos simpáticos son fibras posganglionares simpáticas que van a dar la inervación simpática al corazón y que generalmente lo que van a provocar es un aumento. Entonces el simpático lo que provoca es un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Es decir, que incrementa el gasto cardíaco al incrementar la frecuencia cardíaca y al incrementar la fuerza de contracción del corazón. Si vamos ahora a la inervación de tipo parasimpático, ¿sí?, entonces esta sería la simpática. El parasimpático va a estar a través del nervio, de los nervios vagos. Entonces estos nervios vagos, propiamente desde que van entrando al mediastino, ¿sí?, estos nervios vagos ya cuando van por el mediastino superior, empiezan a dar los nervios cardíacos parasimpáticos. Estos nervios cardíacos parasimpáticos, que nacen aquí en el mediastino superior y vienen de los nervios vagos, también van a formar parte de los plexos cardíacos, el plexo cardíaco superficial y del plexo cardíaco profundo. Estas fibras parasimpáticas que vienen del nervio vago son fibras preganglionares parasimpáticas, que después de llegar a los plexos se van a dirigir hacia el corazón, y en la pared del corazón hay unos pequeños ganglios parasimpáticos de donde van a salir las fibras posganglionares parasimpáticas. Recordemos que el parasimpático, su fibra posganglionar parasimpática es muy cortita, y el efecto que va a tener el parasimpático, es decir, los nervios vagos, va a ser disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, una bradicardia, y disminución de la fuerza de contracción del corazón, es decir, que disminuyen el gasto cardíaco, la estimulación parasimpático, y entonces parasimpática, y puede hasta provocar un bloqueo atrioventricular por estimulación, ¿sí?, inhibición del nodo atrioventricular y disminuyendo la frecuencia cardíaca. Por eso cuando hay una taquicardia paroxística se puede hacer estimulaciones vagales para disminuir la frecuencia cardíaca. Decíamos que también el corazón va a tener una inervación de tipo sensitivo. Esta inervación de tipo sensitiva va a ser de dos modalidades. Una sería la sensitiva, que tiene que ver con los reflejos vagales. Sobre todo con receptores que van a percibir la presión, es decir, varoreceptores, o bien que van a percibir cambios del CO2, es decir, quimioreceptores. Entonces, a través de estos receptores, estas fibras sensitivas de presión y también de cambios del CO2 y del oxígeno, estas fibritas sensitivas van a ir a través del nervio vago. Entonces van a través del nervio vago esta información de presión y de concentración de CO2 para integrar reflejos vagales, y que van a llegar a la médula oblongada o bulbo raquídeo, al núcleo de tracto solitario en su porción caudal, y van a desencadenar arcos reflejos, sobre todo de cambios de frecuencia cardíaca y de presión. Entonces serían los reflejos vagales, ¿sí?, a través de esta, ¿sí?, reflejos cardíacos, serían reflejos cardíacos a través de esta inervación visceral de varoreceptores y quimioreceptores. Vamos a tener otra inervación sensitiva. Decíamos, la otra modalidad es de dolor. Entonces vamos a observar que el corazón tiene receptores del dolor. Y estos receptores del dolor responden sobre todo a la disminución de la circulación, es decir, de la isquemia. Y nos va a dar los síndromes, ¿sí?, coronarios, como sería la angina de pecho, así como también el dolor que se presenta durante un infarto del miocardio. Estas fibras del dolor se van a ir con los nervios simpáticos.
Quiere decir que estos nervios simpáticos van a llevar fibras, ¿sí?, del dolor, que se van a ir, fibras sensitivas con los nervios simpáticos cardíacos, que venían del ganglio cervical medio, del ganglio cervical inferior y de los, ¿sí?, ganglios torácicos de T1 a T5. Entonces, estas fibritas sensitivas de dolor por isquemia del corazón, ¿sí?, llegan a la neurona ganglionar y van a hacer sinapsis en las astas posteriores de la médula espinal. Entonces hacemos aquí un acercamiento del asta posterior de la médula espinal, ¿sí?, llegan y hace sinapsis aquí en el asta posterior en una interneurona, que a su vez después va a hacer sinapsis en la neurona de proyección o de neuronas del tracto, que van a decusarse y ascender por el tracto espinotalámico y lleva fibras del dolor. Por un lado, vamos a observar que aquí en esta interneurona y esta neurona del asta posterior, que es la neurona de proyección o neurona de los tractos, también está siendo influenciada por fibritas sensitivas que vienen del soma. Entonces estamos hablando de los segmentos medulares de T1 a T5. Entonces tendríamos que hablar de los dermatomas de T1 a T5, ¿sí? Y estos dermatomas de T1 a T5, sobre todo del lado izquierdo. Entonces hacemos aquí la cara anterior del tórax, ¿sí? Aquí tendríamos que los dermatomas T1 T5 a T5, pues sería aquí la porción interna del brazo, ¿sí?, y extendiéndose a la cara anterior del tórax, ¿verdad? Sería T2, T3, T4, que está a la altura del pezón, y T5, aquí serían los pezones, ¿sí? Entonces, cuando hay una información dolorosa del corazón, ¿sí?, se van a estimular las mismas neuronas del asta posterior, que también reciben inervación somática de estos segmentos, de estos dermatomas de T1 hasta T5, ¿sí? Es decir, que de estos dermatomas viene inervación somática, y esta inervación somática llega también a la interneurona, y esta interneurona va a estimular a la misma neurona de proyección. Entonces existe una confluencia de los estímulos, tanto de los estímulos viscerales que vienen del corazón, como de los estímulos somáticos de estos dermatomas, y que ascienden las dos informaciones viscerales y somáticas ascienden por el tracto espinotalámico. Y todo lo que va a suceder es que el cerebro es incapaz de distinguir claramente si entre la distribución sensitiva visceral, porque hay una isquemia del corazón, y de la sensación que proviene de las regiones somáticas de T1 a T5. Y generalmente el cerebro lo va a interpretar que el dolor viene del soma. Entonces el paciente que tiene un infarto del miocardio refiere un dolor de tipo opresivo en la región anterior del pecho y en la porción medial del brazo. Puede ser que haya variantes en esta representación del dolor visceral. Esto es lo que estamos hablando del dolor visceral referido, debido a que confluyen la inervación visceral y inervación somática en esta neurona del asta posterior, la neurona de proyección que da origen al tracto espinotalámico. Puede ser que haya diferencias en la irradiación de este dolor, y puede ser que el sujeto refiera al dolor en todo el brazo izquierdo, o lo refiera hacia el epigastrio en el abdomen, o bien se puede irradiar hasta el cuello, o bien hasta la mandíbula, la sensación dolorosa, que serían ya irradiaciones no muy comunes cuando se presenta el infarto del miocardio, y es lo que se llama el dolor visceral referido.